Bienvenidos a la asignatura de Derecho Procesal Constitucional. En esta primera clase vamos a revisar lo que ha constituido la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, que debemos recordar que ha tenido bastante conflictividad en su momento, política, económica y social, pero que finalmente se aprobó con 411 artículos. Aquí es importante ubicar que estamos viviendo una nueva corriente de constitucionalismo. Bartolomé Clavero lo ha llamado como constitucionalismo emancipatorio. Él es relator de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas. Raquel Irigoyen, que es otra jurista peruana, lo ha llamado como constitucionalismo latinoamericano. Y finalmente constitucionalistas o juristas más clásicos que le han llamado como el nuevo constitucionalismo. Aquí es importante relevar que en las últimas 3 décadas se han dado reformas como en Colombia, Venezuela y Ecuador, y que se ha aprobado en nuestro país con 411 artículos, igual que los otros países, que son textos considerablemente amplios para expresar claramente la voluntad del titular del poder constituyente, que es el pueblo. Es importante en el derecho comparado establecer que en nuestra Constitución se ha roto la diferenciación clásica entre parte dogmática y orgánica. Tenemos una primera parte que está dando la forma de gobierno, la estructuración del Estado, derechos, deberes y garantías. Aquí tenemos todos los tratados internacionales de derechos humanos que se han incorporado, tanto del sistema iberoamericano como del sistema mundial de derechos humanos. Tenemos la estructura funcional. Aquí estamos hablando de los 4 órganos de poder público, un solo poder público, 4 órganos. Se ha añadido el electoral, se ha incorporado el Tribunal Constitucional Plurinacional por fuera del órgano judicial, y que esto es muy importante y que lo vamos a ver a la hora de ver el origen y la naturaleza jurídica del TCP. Luego tenemos la estructura y organización territorial. Aquí estamos hablando de autonomías, estamos hablando de los diferentes subniveles de autonomías, de entidades territoriales autónomas y de competencias, que dicho sea de paso, nos falta mucho por avanzar. Esto ha sido producto de un pacto político con los ex prefectos y que todavía hay mucho que avanzar en una verdadera autonomía. Tenemos la organización económica. Aquí se han incorporado los recursos naturales y lo importante, todos los recursos estratégicos, y establecer de que los recursos naturales son de propiedad del pueblo y se ha delegado la administración al Estado. Y finalmente la quinta parte respecto a la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución, a través del cual no va a haber nunca más una aprobación de una Constitución sin que previamente sea aprobado por el pueblo. En la conformación del Estado, y aquí estamos viendo la caracterización de lo que era antes, de lo que es ahora, y es importante aquí relevar el tema de la plurinacionalidad. Lo cierto es que esto se ha atribuido a una fuerza política, y eso es absolutamente, por decirlo menos, injusto, debido a que lo plurinacional no corresponde a ninguna fuerza política, sino corresponde a una pluralidad que se había establecido ya antes de la Asamblea Constituyente, que se debería incorporar. Aquí tenemos un ejemplo de estos expertos constitucionalistas que veían ya en las 20 reformas que hemos tenido de la Constitución la necesidad de incorporar ese pluralismo. Y entonces estamos hablando del pluralismo político, jurídico, religioso, cultural, económico y lingüístico. Y por supuesto de la existencia de naciones y pueblos indígenas que no eran reconocidos y estaban funcionando en todas estas estructuras de manera clandestina. Tenemos entonces en la pluralidad política esta democracia de consensos de mayorías y minorías, que es una forma en la cual se decide y se elige también autoridades.
Tenemos el pluralismo jurídico a través del reconocimiento igualitario de la justicia indígena originaria campesina, con sus normas y procedimientos propios. Tenemos la economía comunitaria, que en la economía, diríamos, plural, ahora se reconoce la economía estatal, comunitaria, privada y social cooperativa. Y estamos hablando entonces aquí del AINI, de la MINCA, del trueque que ha estado funcionando, no estaba reconocido en la Constitución Política del Estado y que todavía está vigente y necesita también protección y leyes de desarrollo y políticas públicas el día de hoy. Esa pluralidad religiosa ha determinado la libertad de culto, los idiomas que no solamente es un oficial, sino de los pueblos indígenas, y básicamente estos principios que nos van a ayudar a considerarlos de manera transversal a momento de hablar de la interpretación intercultural, a momento de hablar de esta descolonización, de esta plurinacionalidad, y que se tiene que ir trabajando a través de las sentencias constitucionales que se emitan tanto por los tribunales como por el Tribunal Constitucional Plurinacional y las instancias inferiores. Aquí tenemos los valores que hacen referencia básicamente al constitucionalismo clásico y los valores del constitucionalismo latinoamericano, y que tienen como elemento axiológico más importante el vivir bien. Aquí se está trabajando en indicadores y criterios que hagan a esta planificación. Lo primero que se ha tenido es la ley marco de la madre tierra, y que todavía falta que se asuma como un mandato, porque finalmente es un paradigma, un nuevo modelo de desarrollo económico y cultural. Hemos recuperado esta visión que nos decía en su momento Juan Jacobo Rousseau en la Revolución Francesa, que la soberanía reside en el pueblo. Hemos recuperado el tema de la cultura de paz respecto a las relaciones internacionales. La República de Bolivia sigue vigente, simplemente que ahora ha incorporado la participativa y comunitaria, ya teníamos la representativa, con igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es la independencia. Si bien ahora no está funcionando ni ha funcionado anteriormente la independencia de los órganos de poder público, esto está como también un mandato pendiente en la Constitución Política del Estado. Y finalmente, lo más importante, estos derechos que hacía mención al principio, que al haber sido y cuando son ratificados por la Asamblea Plurinacional, prevalecen en el orden interno. Esto significa que se aplican de manera favorable. Todo esto lo vamos a ver cuando estemos revisando sentencias constitucionales en las próximas clases.